Si tienes más de 60 años, tu cuerpo te envía señales todos los días, pero la mayoría de las personas no las notan hasta que es demasiado tarde. ¿Has sentido un picor persistente que no desaparece por más crema que uses? ¿Un picor extraño que te despierta por la noche? ¿O has notado que ciertas zonas de tu cuerpo te pican sin que haya ninguna erupción o enrojecimiento visible? Entonces, lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu vida. En este vídeo, revelaré las 6 zonas silenciosas del cuerpo en las que el picor puede ser un signo temprano de cáncer. Y la sencilla prueba de 5 pasos que puede hacer en casa esta noche para saber si ese picor es solo piel seca o algo que requiere atención inmediata. No estamos hablando de costosas exploraciones ni de procedimientos invasivos, solo de signos naturales y observables que su cuerpo ya le está mostrando, si sabe dónde mirar y qué significan. Mi abuelo fue médico durante más de 50 años. Hoy tiene 88 años y sigue teniendo una energía que sorprende a todos. Lo recuerdo sentado en su consultorio con su impecable bata blanca, examinando pacientemente a sus pacientes incluso en los días más largos. Siempre me repetía una frase que marcó toda mi carrera médica. Los pequeños síntomas nunca son tan pequeños como parecen. Esa lección me acompañó durante mis estudios de medicina y, hoy, con décadas de experiencia propia, puedo decir que tenía toda la razón. Soy Ladra, Sofía Ramírez, y quiero compartir contigo algo que puede cambiar por completo tu forma de entender la salud. Verás, el picor, ese síntoma cotidiano que la mayoría de la gente asocia con la piel seca, las alergias o simplemente el envejecimiento, puede ser mucho más que un simple problema cutáneo. Mi abuelo solía decir que el cuerpo es un mensajero insistente y que la picazón localizada, cuando persiste y no responde a los tratamientos básicos, puede estar revelando algo mucho más profundo que está sucediendo en el interior. He visto esto innumerables veces en mi práctica clínica, pero hay un caso en particular que todavía me persigue. Un hombre de 76 años, al que llamaré Don Manuel, vino a verme diciendo que todas las noches, justo después de bañarse, sentía un picor intenso en la parte inferior de las piernas. Lo había probado todo: cremas hidratantes, ungüentos caseros, incluso compresas calientes, y nada funcionaba. Lo más curioso era que, alrededor de las 3 de la madrugada, el picor se volvía absolutamente insoportable. Su esposa, profundamente preocupada tras meses de verlo sufrir, finalmente lo había convencido de buscar respuestas. Cuando examiné su piel, no había lesiones evidentes, ni enrojecimiento, nada que justificara tal malestar. Sus piernas parecían completamente normales. Fue entonces cuando recordé lo que mi abuelo me había enseñado sobre mirar más allá de la superficie, y decidí enviarlo a hacerse pruebas más exhaustivas. El resultado fue impactante: linfoma en etapa inicial. Don Manuel me miró con ojos cansados y dijo algo que nunca olvidaré: pensaba que era solo porque me estaba haciendo mayor. Esa frase me hizo reflexionar profundamente. ¿Cuántas personas mayores soportan síntomas sin prestarles la debida atención, convencidas de que todo lo que les causa molestias es solo parte del envejecimiento? La verdad es que la ciencia nos muestra algo muy diferente. Un análisis de más de 50 años de historiales médicos reveló algo que coincide con lo que muchos oncólogos han observado discretamente durante décadas. Un porcentaje significativo de pacientes con cáncer había experimentado picazón persistente e inexplicable meses antes de su diagnóstico. Esto no es una coincidencia. Es tu cuerpo tratando desesperadamente de decirte que algo anda mal. Comencemos con la zona de riesgo número 1. La parte inferior de las piernas, en particular las pantorrillas y las espinillas. Quiero que prestes mucha atención aquí porque este es uno de los lugares donde un simple problema de la piel puede confundirse fácilmente con algo mucho más grave. Cuando una persona mayor siente un picor constante en la parte delantera de las piernas, especialmente a primera hora de la mañana o durante la noche, debemos sospechar que se trata de algo más que simple sequedad cutánea. Lo que vemos a menudo en nuestra consulta es que la gente empieza pensando que se trata de mala circulación, una reacción al jabón o simplemente la sequedad cutánea habitual que viene con la edad. Recuerdo a otro paciente, don Esteban, de 75 años, que padecía exactamente este problema. Durante 3 meses, tuvo picazón en la parte inferior de las piernas que lo despertaba a las 3 de la madrugada todos los días, como un reloj. Al principio, no le dio mucha importancia. Se aplicaba pomadas hidratantes varias veces al día. Cuando eso no funcionó, probó con masajes calientes,
medias de compresión que le compró su hija e incluso lociones recetadas muy caras, pero nada le ayudaba. La picazón siguió empeorando y lo dejó completamente agotado. Tras examinarlo, no se observaron lesiones cutáneas evidentes, ni enrojecimiento, ni eczema, ni erupciones, nada. Lo que llamaba la atención era que la picazón empeoraba drásticamente cuando se acostaba, justo en el momento en que debería estar descansando plácidamente. Durante el día, con la actividad y el movimiento, parecía mejorar un poco, pero por la noche volvía con fuerza. Ese detalle específico, que puede parecer insignificante para la mayoría de la gente, fue lo que activó todas las alarmas de mi formación médica. Verán, el linfoma, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático, se manifiesta precisamente con este tipo de picazón nocturna que no responde a los tratamientos habituales. El sistema linfático, responsable de filtrar las toxinas y movilizar nuestras defensas inmunitarias, libera sustancias inflamatorias cuando se ve comprometido. Estas sustancias estimulan los nervios periféricos de tal manera que generan una intensa sensación de picazón sin que haya lesiones visibles en la piel. Se trata de un mecanismo interno, una advertencia silenciosa de que algo va muy mal bajo la superficie. Para diferenciar entre la picazón normal y la que requiere atención inmediata, recomiendo una prueba sencilla que se puede hacer en casa. Utilice una crema hidratante de alta calidad o una loción antipruriginosa adecuada durante al menos una semana completa, aplicándola 2 o 3 veces al día sin falta. En el caso de problemas cutáneos comunes, como la sequedad o la dermatitis leve, el alivio es rápido, normalmente en 2 a 3 días. Pero si después de 7 días el picor persiste o incluso empeora a pesar de la aplicación religiosa, no lo ignore. Es una clara señal de que el origen no está en la piel, sino en el propio sistema inmunológico. La zona de riesgo número 2 es quizás aún más engañosa. La parte media de la espalda. A menudo, cuando una persona mayor siente picazón en un punto específico de la espalda, inmediatamente piensa que se trata de un problema muscular, de su colchón o tal vez de haber dormido mal. Sin embargo, esta suposición puede ser peligrosamente errónea. Existe una conexión muy particular entre el páncreas y los nervios de la espalda que la mayoría de las personas nunca llegan a conocer. Cuando el páncreas comienza a desarrollar problemas, una de las primeras señales de advertencia puede ser una picazón persistente justo en esa zona central de la espalda. La fisiología que hay detrás de esto es fascinante, pero también aterradora. El páncreas se encuentra en lo profundo del abdomen, detrás del estómago, y tiene extensas conexiones nerviosas que se proyectan directamente hacia la espalda. Cuando este órgano vital comienza a tener problemas, ya sea por inflamación o por el desarrollo de un tumor, esas señales nerviosas se transmiten a la espalda en forma de malestar, dolor vago o, en muchos casos, picazón localizada insoportable. Lo realmente curioso es que la piel de esa zona suele tener un aspecto completamente normal, sin lesiones, sin enrojecimiento, sin marcas visibles de ningún tipo, pero la sensación de picazón parece provenir de lo más profundo del cuerpo. Recuerdo a doña Carmen, una mujer de 68 años que acudió a mi consulta completamente desesperada. Lo había intentado todo. Primero, sustituyó su colchón por uno ortopédico muy caro, pensando que se trataba de un problema de soporte. Luego cambió todas sus almohadas y mantas, sospechando que se trataba de una alergia. Incluso hizo una limpieza profunda de toda su casa, la trató profesionalmente contra los ácaros del polvo y cambió su detergente para la ropa, pero nada cambió. La picazón seguía exactamente en el mismo lugar de su espalda, atormentándola día tras día. Probó cremas y pomadas recetadas por un dermatólogo, varios remedios caseros que le sugirieron sus amigos, acupuntura e incluso meditación para controlar la sensación, pero nada funcionó. Todas las noches después de cenar, como si alguien hubiera pulsado un interruptor, comenzaba el picor. Ese detalle específico sobre el momento en que se producía era absolutamente decisivo. Cuando un síntoma aparece repetidamente en relación con las comidas, debemos pensar inmediatamente en un órgano digestivo y, en esta ubicación, eso significa el páncreas. Después de comer, especialmente si las comidas eran copiosas o contenían alimentos grasos, las molestias en la espalda se intensificaban considerablemente. Era la forma desesperada que tenía su cuerpo de pedir atención. Para aquellos que experimentan algo similar en casa, hay una forma sencilla de comprobarlo por sí mismos. Con las yemas de los dedos, presione suave pero firmemente el punto exacto donde siente el picor. Si lo que experimentan no es solo picazón superficial, sino también una especie de pesadez profunda o malestar interno que parece irradiarse hacia afuera, es una señal que nunca debe ignorarse. Además, preste mucha atención a sus patrones de digestión.
Si después de comer alimentos grasos nota acidez estomacal, inflamación abdominal, movimientos intestinales irregulares o cualquier cambio digestivo junto con esa picazón específica en la espalda, es hora de acudir al médico de inmediato. En el caso de doña Carmen, después de realizar estudios más exhaustivos, incluyendo imágenes, descubrimos que tenía cáncer de páncreas en fase inicial. Como se negó a aceptar explicaciones superficiales y siguió insistiendo en obtener respuestas, pudo recibir tratamiento a tiempo. La mayoría de las personas habrían seguido pensando que se trataba solo de un problema muscular o habrían culpado a su colchón, desperdiciando así un tiempo precioso e irreemplazable. La zona de riesgo número 3 puede sorprenderle. El cuero cabelludo, especialmente detrás de las orejas y a lo largo de la parte inferior del cuello. La mayoría de las personas creen que el picor en la cabeza se debe simplemente al champú, la caspa o la sequedad estacional. Sin embargo, cuando hablamos de picor en zonas muy específicas, como detrás de las orejas o en la parte inferior del cuello, sin presencia de descamación, enrojecimiento o irritación visible, debemos considerar algo mucho más grave. Uno de los primeros signos de la leucemia puede manifestarse exactamente de esta manera. La leucemia, un tipo de cáncer de la sangre, se caracteriza por la producción excesiva de glóbulos blancos anormales. A medida que estas células se acumulan en el torrente sanguíneo, liberan pequeñas sustancias inflamatorias que estimulan los nervios más sensibles del cuero cabelludo. Lo sorprendente y aterrador es que no hay signos externos claros, sin costras, sin lesiones, sin caspa, sin enrojecimiento, solo una necesidad persistente y enloquecedora de rascarse que nada puede aliviar. Uno de los casos que recuerdo con más claridad es el de don Javier, un hombre de 73 años que era extremadamente disciplinado en el seguimiento de su salud. De hecho, llevó un diario detallado durante 3 meses en el que anotaba cada episodio de picazón. Al principio, naturalmente, pensó que era su champú el que le causaba problemas, por lo que cambió a uno suave e hipoalergénico. Cuando no vio resultados después de 2 semanas, eliminó por completo el acondicionador. Más tarde, probó a usar solo jabón en pastilla suave, luego champú para bebés, e incluso decidió lavarse el pelo cada 2 días en lugar de a diario para reducir cualquier posible irritación. Nada funcionó, el picor persistía. Lo más extraño era que no tenía absolutamente nada de caspa, ni enrojecimiento, ni cambios visibles en la piel, pero la sensación detrás de las orejas y en el cuello le distraía, especialmente por la noche, cuando intentaba dormir. Este patrón nocturno es muy característico de los cánceres de sangre. Durante el día, con el cuerpo en movimiento y la circulación activa, el picor suele remitir un poco. Pero cuando te acuestas y la sangre circula de forma diferente, las sustancias inflamatorias se concentran en determinadas zonas y las molestias se intensifican drásticamente. Es como si el síntoma esperara deliberadamente el momento de descanso para manifestarse. Hay una forma sencilla de comprobarlo en casa que enseño a todos mis pacientes. Coloca la mano con suavidad pero con firmeza en el lugar donde más te pica el cuero cabelludo. Si esa zona está incluso ligeramente más caliente que el resto de la cabeza, aunque solo sea 1 grado o 2, esto indica que se está produciendo una respuesta inflamatoria interna bajo la superficie. No es infalible, pero es un indicador claro que justifica la atención médica inmediata. La zona de riesgo número 4 es especialmente importante para las mujeres, pero también afecta a los hombres, la zona de los senos. Se trata de un tema extremadamente delicado, ya que la mayoría de la gente cree que el cáncer de mama siempre se manifiesta en forma de un bulto palpable. Sin embargo, existe una forma llamada cáncer de mama inflamatorio que puede comenzar con algo tan aparentemente inofensivo como un picor persistente en un lado del seno, alrededor del pezón o debajo del seno. Esa picazón aparentemente inocente, que muchos descartan como una irritación causada por la ropa o el desodorante, puede ser en realidad la primera señal de advertencia de una enfermedad agresiva. Lo que caracteriza a este tipo de cáncer es que la piel comienza a cambiar de formas muy específicas. Puede enrojecerse ligeramente, sentirse más gruesa de lo habitual, perder su elasticidad normal y adquirir un aspecto que los médicos denominan piel de naranja. A veces no hay ningún bulto, lo que lo hace aún más engañoso y peligroso. La persona se rasca, pensando que se trata de una alergia al detergente para la ropa o al nuevo sujetador que ha comprado, pero la molestia nunca desaparece. Recuerdo a la señora Isabel, una paciente de 69 años que ilustra perfectamente este peligro. Acudió a mi consulta después de varios meses luchando contra el picor en su pecho derecho. Me dijo que lo había intentado todo. Primero, cambió todos sus sujetadores por otros de algodón puro,
pensando que el problema era el tejido sintético. Luego probó con seda, tejido de bambú e incluso pasó semanas sin usar ningún sujetador para descartar por completo la fricción, pero la molestia seguía exactamente en el mismo lugar. El detalle crucial era que su pecho izquierdo estaba completamente normal. Fue esa asimetría, esa diferencia entre los dos lados, lo que inmediatamente me hizo sospechar. Tras un examen minucioso, observé un ligero enrojecimiento y una leve inflamación en la zona cercana al pezón. La textura de la piel era diferente, con un aspecto ligeramente rugoso que no es habitual en las irritaciones simples. Cuando presioné con acento agudo suavemente la zona, noté que estaba más caliente y más firme que el tejido circundante. Inmediatamente solicité pruebas adicionales, incluyendo imágenes y una biopsia, y el diagnóstico fue claro: cáncer de mama inflamatorio en fase inicial. Quiero destacar algo muy importante que mucha gente no sabe. Los hombres también pueden desarrollar cáncer de mama, aunque solo representa alrededor del 1% de todos los casos. En los hombres mayores de 60 años, el riesgo existe sin duda, y precisamente porque no lo esperan, a menudo acuden al médico cuando ya está avanzado. Si un hombre nota un picor persistente alrededor de los pezones, cualquier cambio en el color o la textura de la piel del pecho, o un calor inusual en esa zona, debe acudir al médico inmediatamente, sin vergüenza ni demora. La zona de riesgo número 5 es una de las que la gente rara vez quiere comentar: la región anal y genital. A menudo es difícil hablar de este tema porque a muchas personas les da mucha vergüenza comentar los síntomas de esta zona. Sin embargo, es absolutamente esencial superar esa vergüenza, ya que el picor persistente en esta zona puede ser mucho más que una simple inflamación, irritación o hemorroides. Cuando la molestia es constante, se intensifica por la noche y se siente como pequeñas agujas pinchando en un punto muy específico, debemos prestar atención de inmediato. En mi consulta, traté al señor Ricardo, un hombre de 76 años con un largo historial de hemorroides que había soportado durante más de 3 décadas. Estaba absolutamente convencido de que este nuevo picor era solo otro brote de su enfermedad crónica, algo que creía conocer bien. Utilizó pomadas recetadas, tomó baños de asiento tradicionales con sales de Epsom, se aplicó Hamamelis e incluso se sometió a una cirugía de hemorroides para encontrar alivio, pero las molestias no desaparecieron. Lo que era fundamentalmente diferente esta vez era que el picor no se concentraba solo durante las deposiciones o al estar sentado, sino que le atormentaba constantemente, incluso cuando estaba tumbado tranquilamente en la cama por la noche. Esa persistencia en un nuevo patrón fue la clave. Las hemorroides suelen causar molestias variables que cambian con la posición y la actividad, pero en este caso, el picor era constante y se concentraba en un punto exacto, como si algo le irritara desde lo más profundo. Ni los tratamientos clásicos ni la intervención quirúrgica le proporcionaron ningún alivio. Fue entonces cuando decidimos realizar pruebas más exhaustivas, incluyendo una colonoscopia y pruebas de imagen, y descubrimos que el problema no eran hemorroides en absoluto, sino un cáncer colorectal en fase inicial. La zona de riesgo número 6 es quizás la más subestimada: las manos y los pies, concretamente las palmas y las plantas. Tendemos a asociar el picor en estas zonas con dermatitis de contacto, alergias al jabón o simple sequedad por el envejecimiento. Sin embargo, cuando el picor se concentra solo en las palmas de las manos o las plantas de los pies, aparece con mayor intensidad por la noche y no responde a ningún tratamiento tópico, puede estar revelando un trastorno interno mucho más grave que no tiene nada que ver con la piel. Traté al señor Alberto, un restaurador jubilado de 70 años. Acudió convencido de que había desarrollado eczema por llevar años lavando platos. Solo le picaban intensamente las palmas de las manos, lo que le llevó a bromear diciendo que tenía manos de lavaplatos, incluso después de jubilarse. Probó cremas hidratantes de uso industrial varias veces al día, cambió a los jabones más suaves disponibles, usó guantes de algodón por la noche para retener la humedad e incluso probó cremas con esteroides recetadas, pero nada funcionó. La molestia seguía siendo exactamente la misma, sin importar lo que intentara. Al examinarlo detenidamente, noté algo que había pasado desapercibido para los médicos anteriores: el tono sutil de su piel. Sus palmas tenían un ligero color amarillento y las líneas naturales de sus manos parecían más profundas y pronunciadas de lo normal. No había erupciones, grietas ni daños visibles en la piel, solo un picor insoportable que le despertaba durante la noche. Este detalle era crucial, ya que el picor causado por trastornos internos suele ir acompañado de estos cambios muy sutiles que no están relacionados con las afecciones cutáneas típicas. La explicación científica es clara y alarmante.
Ciertos tipos de cáncer producen toxinas y sustancias inflamatorias que viajan a través del torrente sanguíneo y estimulan específicamente los nervios periféricos de las extremidades. Esta estimulación provoca un picor intenso y localizado, especialmente en los dedos, las palmas de las manos y las plantas de los pies. Por eso suele empeorar por la noche, cuando los patrones de circulación cambian con el descanso y estas sustancias se concentran en las extremidades.